nitrógeno son útiles en especies rumiantes. ¿Ya? Los rumiantes lo utilizan en general. ¿Y cuáles son todo esto? Aminoácidos, lípidos, algunos lípidos con nitrógeno, algunas vitaminas del complejo B, como la tiamina tiene nitrógeno. Aminas, amidas, nitratos, purinas. ¿Ya? Pero los más importantes son aminoácidos y amidas. Algunos alimentos los tienen, por ejemplo el maíz. El maíz, el forraje maíz tiene 10 a 20% de nitrógeno no proteico. Las papas tienen nitrógeno no proteico. La mitad de su nitrógeno de las papas es nitrógeno no proteico y la otra mitad es proteína. Los cereales también tienen nitrógeno no proteico. Los ensilajes, ahí se produce las bacterias degradan proteína y generan amonio. Entonces, algunos alimentos los tienen. ¿Ya? La otra importancia que tiene esto es que, como vamos a ver después en química, en evaluación química, uno determina en los alimentos la proteína cruda. ¿Ya? Que se debe a proteína cruda. Está de moda esta cantidad. Proteína cruda, y resulta que la proteína cruda es el nitrógeno del alimento por 6,25. ¿Ya? Que algo dijimos la semana pasada, si recuerdan, el 16% de nitrógeno. No importa, vamos a ver en química. El punto es que en este nitrógeno cabe todo el nitrógeno. O sea, caben estos también, no solo las proteínas. Las amidas, sin duda, que son muy importantes, chiquillos. Si ustedes recuerdan la amida, recuerdan a la urea, que es producto del metabolismo de las proteínas, que se sintetiza en el hígado, en el ciclo de la urea, ¿verdad? Después se da por la orina. Y que en la ave es el ácido úrico, no es el urea. ¿Por qué es importante la urea? Porque existe urea como alimento, como ingrediente alimentario. Yo puedo ir a comprar urea y ocuparlo en reunión. El ácido úrico también es importante porque en las camas de los broilers, que es donde viven los pollos, esa después se recoge y se da como alimento a los bovinos. Y los bovinos ocupan todo este nitrógeno. Acá también, todo estos grupos aminoácidos. Aparte de la amida, hay algunos compuestos que tienen más importancia como tóxicos, ¿ya? Que son derivados de aminoácidos por acción de clostridios, por ejemplo, o de calor. Por acción del calor o del clostridio. La histidina genera histamina, o sea, frente a frente. ¿Ya? En la herida del pescado, por ejemplo. El pescado sometido a calor tiene alta histamina. ¿Ya? Lo cual puede ser peligroso si uno lo ingiere brutal. Los otros son compuestos de putrefacción por acción de clostridios. Por ejemplo, en el silaje más conservado, los clostridios generan esos compuestos y lo dejan inservible. Tenemos también los nitratos, que tienen algunos vegetales como el maicillo, una maleza que a veces se la comen los animales. Ese nitrato en el rumen y en el intestino en menor medida se reducen a nitritos, y ¿qué es lo que hacen? Dejan la hemoglobina incapaz de transportar oxígeno. ¿Ya? Y pasa algo como eso. Bueno, no se ve mucho. Aquí está negro y aquí está rojo. Entonces, esa metahemoglobina de la derecha es incapaz de transportar oxígeno. A la izquierda está rojita. Entonces tiene importancia como compuesto tóxico. No sé si han escuchado de las papas, la solanina de las papas. También es un alcaloide nitrogenado que tiene importancia como tóxico. Por eso las papas tienen que comerse cocidas siempre, en monogástrico. Por eso incluso a los cerdos se les cuecen las papas antes. Porque el calor destruye este compuesto. Algunos fármacos, la atropina lo van a ver como fármaco también. La morfina también son compuestos nitrogenados de plantas.
también los ácidos nucleicos tienen bases nitrogenadas, ¿cierto? Por algo se llaman bases nitrogenadas. Tienen nitrógeno. En consecuencia, el nitrógeno no proteico es constituyente de los alimentos. Tiene implicancias nutricionales y algunas tóxicas y farmacológicas. Pero también está esta urea, este nitrógeno no proteico comercial, que uno lo puede comprar. ¿Y por qué? Porque fíjense, tiene un 46% de nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno tienen las proteínas? Eso ya lo saben. Podría lo preguntaban en la prueba. 16, muy bien. Es decir, tiene más del doble de nitrógeno que las proteínas. Y es baratito. Ahí tienen un saco de urea. Y se puede comprar como tal, como urea, o también hay buret, que son 2 moléculas de urea. Está de las dos formas. La gracia de esa urea es que los microorganismos ruminales, todavía no me llega mi puntero del Mercado Libre, falló. Así que la próxima semana tengo el puntero. La urea entonces es atacada por ureasas microbiales y eso genera amoníaco en el rumen. Y ese amoníaco, junto con los esqueletos de carbohidratos, la flora ruminal es capaz de sintetizar aminoácidos. Miren qué maravilloso. O sea, usted le da nitrógeno, carbohidratos y le sintetizan aminoácidos. Luego esos aminoácidos forman parte de proteína microbial porque los microorganismos se van replicando, ¿cierto? Y después esos microorganismos salen por el alogomaso y son atacados por las enzimas del animal, el alogomaso intestino. Y esos aminoácidos son absorbidos y utilizados por el animal, el bovino. Entonces, esa es una de las grandes maravillas de los animales rumiantes. Que usted les da amoníaco, o sea, le da, sí, bueno, le da urea, le da carbohidratos y sintetiza proteína. Qué maravilla, ¿no? ¿Cuánto le puedo dar? Esto ya es más alimentación, pero igual les doy el dato de la cantidad total de nitrógeno en una dieta. Usted le puede dar más o menos un tercio. El nitrógeno como no proteico, 30%. Se ocupan rumiantes, sobre todo rumiantes que no son de alta demanda, de alta producción. Por ejemplo, vinos de carne se ocupa, bovino, caprino. Vacas lecheras no se ocupa mucho porque sale mucha urea por la leche. Bien. Dudas con nitrógeno no proteico. Entonces, es un grupo de componentes químicos de los alimentos que ustedes tienen que conocer y que recuerden, por favor, porque siempre lo preguntan en la prueba y siempre se equivocan. Puede ser por la forma de preguntar, pero son útiles en animales rumiantes. No en monogancho, no en equino. Solo de rumiante. ¿Ya? Tienen que hacer presente. Con respecto a la digestión y absorción, esto va a ser un par de diapositivas porque la idea es después verlo integrado con todos los nutrientes de una sola vez, no debería ser. Recuerden que la digestión del monogástrico empieza en el estómago. El ácido clorhídrico activa el pepsinógeno a pepsina y la pepsina es responsable más o menos del 20 a 30% de la digestión proteica, o sea, es importante. Enzima proteolítica por excelencia, la pepsina. Luego, cuando en el estómago el alimento, el bolo alimenticio, y cuando sale por el pilo ya es quimo, ¿no? Cuando el quimo llega al intestino delgado, estimula la secreción de la enteroquinasa. Y la enteroquinasa, ¿qué es lo que hace? Activa la enzima tripsinógeno a tripsina, que es del páncreas, ¿verdad? Y la tripsina después activa el resto de las enzimas pancreáticas, proteínas.
quimiotripsina, lactasa, carboxipeptidasas, AEP. Y estas enzimas hacen la hidrólisis de los enlaces peptídicos, ¿verdad? Con preferencia por algunos aminoácidos. Eso no es tan relevante en nutrición, pero se lo menciono. Por ejemplo, la tripsina le gustan los básicos, arginina y lisina. Ahí hacen los cortes de arginina y lisina. ¿Ya? La quimiotripsina le gustan los aromáticos, de la alanina. ¿Sí? Bueno, y van quedando, después actúan en secuencia las otras enzimas, las carboxilopeptidasas, y van quedando aminoácidos y péptidos. Esto ocurre en la fase luminal, en el lumen del intestino, ¿verdad? Estos productos de la digestión se van acercando a las vellosidades, ¿ya? Y las vellosidades también liberan algunas peptidasas que van completando la digestión. La digestión proteica no es completa. En general ocurre más o menos de la proteína un 60% de cada aminoácido. Los restos son pequeños péptidos. 60%. Y esos aminoácidos son absorbidos por un transportador dependiente de sodio y luego son enviados a la sangre y de la sangre llegan al hígado. Recuerden que toda la sangre del sistema digestivo pasa por la vena porta hacia el hígado. Independiente de esa absorción de aminoácidos, también hay absorción de di y tripéptido. ¿Ya? Absorción que puede ser completa, incluso. Pequeños péptidos por pinocitosis también se absorben. E incluso en algunos casos absorción de proteína completa, como ocurre. Por eso es que también hay alergia alimentaria. Aquí está la lista por si acaso. Esta es la sección. Quiero que me habiliten el lado de nuevo para mostrar. Bien, las proteínas entonces son degradadas de esta forma, absorbidas y van a ser metabolizadas. En el metabolismo de proteínas tienen ahí mucho que ver, si quieren, o que recordar. Pero desde el punto de vista nutricional, ¿qué es lo que me interesa? Que las proteínas tienen que ser transformadas en proteína animal. Esto en todas las especies de compañía y animales de uso. En proteína animal. Esa proteína animal puede ser renovar el tejido, en el caso de un perro, o puede ser sintetizar carne, en el caso de un cerdo, o sintetizar proteína de huevo, en el caso de una gallina, ¿verdad? Proteína láctea, en el caso de una gallina. El concepto entonces es que el animal come proteína. Eso forma un pool de aminoácidos disponibles del organismo, al cual se pueden sumar aminoácidos de los tejidos también, ¿cierto? Que son degradados de los tejidos. Y este pool de aminoácidos tiene dos caminos. Sintetizar proteína animal, ¿verdad? O ser degradada y los esqueletos de los aminoácidos utilizados para generar energía o glucosa. ¿Se acuerdan? Aminoácido glucogénico, aminoácido cetogénico. Si son degradados, recuerden que hay que sacarle el glucoamino, que nos sirve para generar energía, por desaminación, y ese glucoamino tiene que, no se alcanza a ver muy bien, tiene que ser eliminado a través de la síntesis de urea, en el caso de mamíferos, y de ácido úrico en el caso de aves. ¿Ya? ¿De qué depende esto? Del control hormonal, ¿verdad? De la regulación del metabolismo, que es algo que tenemos que ver. Acá está un poco más complejo, parte con la digestión, ¿verdad?
son absorbidos los aminoácidos y llegan al hígado. En el hígado, los aminoácidos pueden ser almacenados en proteína hepática. También el hígado, recuerden, sintetiza albúmina, que es la principal proteína de la sangre. Y aquí depende del estatus energético del organismo, porque si el organismo necesita energía, ¿qué va a pasar con los aminoácidos? Van a ser catabolizados y los esqueletos van a ser utilizados para generar energía. Y el nitrógeno se va a ir como urea, porque el hígado sintetiza urea, ¿cierto? De la urea, se van a ir por la vida, los componentes del nitrógeno. Ahora, si estamos bien de energía, claro, vamos a sintetizar proteínas, ¿ya? Y esa proteína la vamos a depositar, o va a ser proteína de excreción, como la proteína del huevo. ¿Sí? Y esa proteína tisular está ahí y también se puede catabolizar si es necesario. Entonces, ese metabolismo de proteína es interesante. Estoy seguro que en bioquímica no lo he visto, pero lo vamos a repasar desde el punto de vista nutricional en la clase respectiva. Y está sujeto a control hormonal. Por ejemplo, ¿se acuerdan qué hormona estimula la síntesis proteica? Clásico, insulina. Insulina estimula fuertemente la síntesis proteica. ¿Ya? Testosterona, hormona del crecimiento. Y por otro lado, ¿qué hormonas estimulan la degradación proteica? ¿Sí? Hormona tiroidea. Cortisol. ¿Ya? Entonces, todo ese control hormonal también es interesante. Bueno, con respecto a deficiencia de proteína, la verdad que es raro que haya deficiencia de proteína. Todos los alimentos comerciales cumplen con los requerimientos proteicos, con cantidad, no es el problema. Eventualmente sí, claro, podemos encontrar animales abandonados, ¿cierto? Todavía y podemos encontrar deficiencias de proteínas severas, eso todavía ocurre. Lo que sí es más común es deficiencia de aminoácidos, porque eso ya va de mano de la calidad de la proteína, no de la cantidad. O sea, hay muchos alimentos que podrían tener deficiencia de aminoácidos. Recuerden que una deficiencia de aminoácidos se expresa técnicamente como aminoácido limitante. Y por lo tanto hay problemas de síntesis proteica en ese animal. Y eso puede reflejarse, por ejemplo, en una baja concentración de proteína en sangre. También tenemos desequilibrio de aminoácidos, o sea, excesos o carencias de alguno que otro aminoácido, por ejemplo, un exceso de valina. ¿Se acuerdan? Valina con leucina e isoleucina. Interacción. Un exceso de alguno puede llevar a deficiencia de otro. Eso también podría ser una pregunta. O exceso de arginina lleva a carencia de lisina. Ese desequilibrio de aminoácidos lleva justamente al antagonismo que puede interferir con su absorción. ¿Ya? Toxicidad de aminoácidos no se ha reportado desde el punto de vista nutricional. Hay algunas experiencias provocadas mediante vía parenteral, o sea, con aminoácidos sulfurados, pero vía nutricional hay dos términos que se asocian con malnutrición proteica, chiquillos, que los tienen que conocer, que son clásicos también. Uno se llama kwashiorkor, y que es una malnutrición proteica, con una adecuada cantidad de calorías, de energía.
Y el individuo se ve no tan flaco como el de la izquierda, pero generalmente se nota pérdida de masa muscular, sobre todo en el abdomen, y abdomen abultado producto de ascitis, acúmulo de líquido. Esta desnutrición es la clásica que teníamos en Chile en hasta los años 60. Porque había un adecuado consumo de calorías, producto de cereales, trigo, pan, papa, pero bajo consumo de proteína, que era lo que había que solucionar, y se solucionó, la mayoría funcionaba. La otra deficiencia es una malnutrición proteica y calórica, que se llama marasmus, que aquí ya el individuo se ve como esqueleto. Son distintos. Y también se pueden apreciar en animales. Ahí está la diferencia. Ahí a la izquierda tienen un perro con la zona barriga, ¿cierto? Clásico del paseo, que en conjunto tampoco se da flaco. Pero el de la derecha está flaco entero. El de la derecha claramente está con más la nutrición proteica. ¿Ya? Les comento esto porque esto sigue ocurriendo a pesar de toda la... Estamos en 2025, ¿verdad? Pero hay situaciones que siguen ocurriendo en el mundo y que nos hace recordar estas cosas. En animales de producción, en general, una baja ingesta proteica podría llevar a baja producción, obviamente, bajo crecimiento, poca retención de nitrógeno en masa muscular, caída de la eficiencia de conversión, que es un concepto que vamos a ver más adelante en el curso. El animal no lo puede convertir el alimento en peso. Cae la fertilidad, la síntesis de hormonas, hay bajo peso al nacimiento, en hembras preñadas, baja la producción. Y ocurre muchas veces porque los alimentos que aportan energía, que se llaman alimentos energéticos, son bajos en proteína. Vimos un ejemplo la semana pasada, ¿se acuerdan? El maíz, 8,8, 9% proteína máxima, versus una soya que tiene 50. Entonces es necesario adicionar alimentos proteicos en la dieta. Los alimentos energéticos en general son bajos en proteína, por ejemplo, el pan, ¿cierto? Bajo en proteína y bajo en aminoácidos críticamente esenciales. Entonces hay que ocupar alimentos proteicos. Bien, dudas con proteína.